Señor me recordó una escritura durante la alabanza. Pero estamos en Gálatas 5:22. Hemos estado en Gálatas 5:22. Sí, pero no te la voy a... Ok, gracias. Que me recordó una escritura. Y si vamos a ir a Gálatas 5:22 y vamos a leer algo ahí en Gálatas. Y yo estoy actuando como que veo, pero veo los números grandes y veo Gálatas. Ahora aquí cuando entre a lo más pequeño, aquí va a haber el desafío. A ver, no, aquí tengo gracias. Ahí sí. Ok, de emergencia. Y quiero leerle esta escritura y si usted la pueden guardar hasta que lleguemos al momento señalado de la enseñanza. Pero creo que va a ser necesario considerarla. Gálatas 5:22. Entonces, vamos a leer solamente un versículo que es el 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ya lo vamos a ver. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. A ver, vamos de inmediato a comentar este versículo. ¿Por qué este versículo? Porque hemos estado viendo el fruto del Espíritu Santo en el contexto de cuán valioso es este principio del fruto. Por medio del fruto, yo entiendo cuán cercano estoy en comunión con el Espíritu Santo. Cuando he nacido de nuevo y estoy en comunión con el Espíritu Santo, lleno de Él, entonces veré fruto. Eso es precioso. Pero si no estoy viendo esos frutos, tengo la oportunidad de cuestionarme si he nacido de nuevo, pedirle a Dios, lléname de tu espíritu. Oramos aquí en la iglesia por el bautismo del Espíritu Santo también. O si he nacido de nuevo, Señor, líbrame de la carne. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña claramente que si una persona ha nacido de nuevo y tiene la habitación del Espíritu Santo en su ser, no significa que la carne desapareció del mapa. Inclusive la Escritura habla de una enemistad. Aquellos que creen que los frutos van a salir sin una batalla, aquellos que creen que amor, gozo, paz, van a estar en mi vida sin una batalla, están equivocados. Pastor, desde que usted comenzó a enseñar sobre gozo, paz, amor, no siento gozo, paz ni amor. ¿Podría parar de enseñar sobre eso? El enemigo llega a desanimarnos y sentimos todo tipo de cosas porque todavía tenemos un viejo hombre. Y así el apóstol nos presenta esta advertencia que no hemos de alimentar, hemos de inclusive morir. Pero ¿cómo le doy gracias al Espíritu Santo que cuando estoy en una situación, el Espíritu Santo me muestra, me da convicción de pecado? Eso por donde vas no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver con el reino de Cristo.
no agrada al Padre. Gracias, Señor. Y puedo parar y obedecer a la voz del Espíritu Santo que me llama a paz, gozo, amor, me llama a paciencia, me llama a bondad y benignidad. Puedo parar y girar, pero Mauricio, eso no es sincero. Si es sincero. Sinceramente muero a mi carne. Sinceramente muero a esa molestia. Sinceramente me dejo al lado, menguo, para que el Espíritu Santo haga su voluntad. Y cuando decido por la benignidad, por la bondad, mi cuerpo se acomoda y se alegra que tomó esa decisión. Esto no es ser sensual. Esto no es hacer lo que siento siempre. Esto tiene relación con una guerra dentro de mí. Qué lamentable, pastor. Yo quería todo el día estar en una nube de gozo, paz, amor, benignidad, bondad, fe, templanza. Una nube. ¿Alguien está en esa nube? ¿Me avisa dónde está esa nube? Esa nube está en el cielo. Ya terminará esta guerra, batalla, cuando nos graduemos, cuando estemos en su presencia. Y tendremos otro cuerpo que no se resiste al fruto del Espíritu. Hasta entonces no hay condenación. Incluso la Escritura dice: airaos, pero no pequéis. Van a haber cosas que se levantan molestia, pero decido paz, decido gozo. Les comenté una vez, muy triste, muy angustiado, muy, llegando a la iglesia, había alabanza, yo quería estar en ningún lado, pero decidí danzar. El diablo va a decir eso es hipocresía. Yo digo eso es fe, porque yo decido creer la verdad, no mi subjetividad, no mi falsa percepción de las cosas. Decido creer lo verdadero y moverme de acuerdo a lo verdadero. Jesucristo es Rey, está en el trono, me ama, me ha perdonado, yo me voy al cielo, me pongo a bailar. Se acabó. Sensaciones, emociones, cualquiera que sea, lo dejo en segundo lugar. Y empecé a danzarle al Señor. Y les conté que terminando la alabanza, se me había olvidado por qué estaba molesto. Es una decisión. Hay una batalla, debe haber muerte. El yo debe morir para que el Espíritu fluya en nuestras vidas. Entonces sigamos con la benignidad y la bondad. Son preciosos ambos. Así como la paciencia y la fe nos permite en el tiempo caminar en los frutos o el fruto, la benignidad y la bondad son el comienzo, el principio, es la puerta de entrada. Es lo primero. Cuando yo me entopo con un nacido de nuevo, es lo primero que veo en ellos, una actitud de bondad, de benignidad. Siempre debe estar presente para con todos. Y se nota en el trato. ¿Dónde más se nota en la persona? En la cara, en el rostro, específicamente en los ojos. Se nota, se ve, esto es algo tan momento a momento, ser benigno, bondadoso, en el hablar, en la disposición. Me acuerdo cuando llegué a la iglesia, años atrás, creo que ustedes pueden quizás recordar ese sentimiento, pero cuando llegué, todos eran bondadosos. Todos sonreían. Y algunos varones me abrazaban.
Pensé, ¿a qué isla tropical llegué? Esto es una maravilla. Si, cuando me conozcan ya no va a pasar más esto. Y siguieron amándome. Esa es la paciencia. La paciencia con la bondad se juntan. Con el tiempo, y me gozo escuchar de los nuevos que una de las cosas importantes para ellos al llegar, y esto lo hemos escuchado, los que estamos presentes en el recibimiento que le hacemos, pastor, ¿cómo me recibieron? Por eso es tan importante lo que hace el Ministerio de Seguridad y de Ujieres. Esa sonrisa, esa calidez, esa bondad, esa benignidad. Tan importante. Tan importante. No puede ver en la iglesia asperezas. Firmeza sí. Ser firmes sí. Si hay un adulto o un niño que está haciendo algo indebido, y paréntesis, yo agradezco mucho la congregación porque aquí somos familia y todos con actitud milicia. Yo agradezco eso. ¿Y eso qué significa? Que todos acá estamos dispuestos a mover una silla, trasladar algunos muebles. Aquí hay diferentes eventos, el vértice y reuniones, matrimonio. Pero les pido por favor, estoy atento al edificio. Esto es de Dios. Y claro, en el ascensor, por ejemplo, me di cuenta en el piso que había un rayón que no había visto. Me fijo en las murallas, en las maderas. Si usted ayuda, gracias. Pero ayuden con mucho cuidado. En las murallas, si usted ven a alguien poner el pie atrás para apoyarse, acérquense con bondad. Querido hermano, mejor no poner el pie, borremos esas marcas. ¿Ya? Se agradece. Pequeño mensaje. Esta iglesia es del Señor y es nuestra también en que somos sus hijos. Lo estamos siempre sirviendo, pero también cuidándola. Pero no puede haber entre nosotros asperezas, actitudes contenciosas que denotan ser apático, lejano. Esta casa es una casa de bondad. Y es precioso lo que Dios hace en la vida de nosotros cuando nos convertimos. Yo no sé cuántas personas extremadamente gruñonas habían aquí en la iglesia. No sé cuántos de ustedes eran así. Si quieren levantar la mano, bueno. Sí. Bueno. Ni un problema. Está todo siendo filmado por si acaso. Pero es precioso. Es precioso cuando el Espíritu Santo cambia tu cara, cambia tu mirada, tu forma. Hay otros que pasaban así como, ¿cómo se llama? Es aquí, las calles, las aplanadoras. ¿Ubican las aplanadoras? Otros eran más como aplanadores. Otros más apáticos. Yo me preocupo de lo mío. Háblenle quizá a otro. Qué precioso esta parte del fruto de ser bondadoso y benigno. Ya vamos a ver lo que es, pero qué precioso, usted sabe, tienen una idea clara, qué precioso verlo en un nacido de nuevo, en esa actitud bondadosa y benigna. Es precioso. El mundo no lo entiende. Te ganaste el quino. Nada que ver. Margarita está enamorada de Dios. No entienden qué ha pasado, que desde el momento que le vean hasta que se despiden, ellos son testigos de esta parte del fruto, de la benignidad. La benignidad, la palabra no la voy a intentar pronunciar bien, pero tiene relación la palabra benignidad con utilidad.
utilidad. Esta es la benignidad, ser benevolente, tiene relación con lo bueno, volverlo práctico, útil para otros. Útil para otros. Y me tomo de ejemplo las fotos, las imágenes. Lo primero que los pastores se preguntaron es, ¿qué es lo que estas personas necesitan ya? Hoy. Que sea útil, que no le llevemos algo o no hacemos algo por otro que no lo es útil. Para eso observamos, preguntamos. Jesús le dijo inclusive al ciego, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, sana mi vista. Pero le preguntó. Me acuerdo una hermana en Cristo en el hospital, iba a orar por ella y sufría de un cáncer muy avanzado. Y tuve el sentir de preguntarle, ¿qué puedo orar? Me dijo, ¿sabe? Yo creo por mucho tiempo y creo firmemente en Dios. Si me quiere llevar, que me lleve. Pero no estoy preparada, eso sí. ¿Cómo? No quiero, hermano, que ore por el cáncer. Tengo personas orando por eso. Quiero hoy que ore, que yo esté segura de haber perdonado a mi esposo y mis hijos que me dejaron cuando me declararon el cáncer. Por eso oramos. Por eso. La benignidad hace eso, esa bondad que sea útil a la persona. En Romanos 2:4 tenemos un versículo muy importante, precioso, que justamente habla de nuestro Señor. Porque cuán beneficioso ha sido su benignidad. Por muchas razones. En Romanos 2:4 el apóstol confronta a personas juiciosas, duras, y le dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? Paciencia y longanimidad. Esa palabra significa parecido a la paciencia, la fortaleza para sufrir. Jesús sufrió por nosotros. Ignorando que su benignidad te guía, te lleva al arrepentimiento. La disposición de Jesucristo de morir por nosotros para salvarnos y llevarnos a arrepentimiento, a pensar diferente, a vivir diferente. Su disposición a hacer algo por nosotros extremadamente útil, necesario, urgente, el perfecto ejemplo de benignidad. Eso es lo que necesitábamos, que Él muriese en la cruz. Necesitábamos eso. Y así menciona el apóstol, junto con la benignidad, la paciencia. La paciencia de no hacer una cosa útil por alguien, sino que continuar con ese trato. Te voy a hacer bien, te voy a hacer bien. Me has hecho mal, pero te voy a dar bien. Te voy a dar bien, voy a hacer cosas de bien. Cosas que son útiles, que tocan tu vida, que impactan tu vida. Y volvemos de nuevo. Volvemos de nuevo, una y otra vez, a hacer el bien, teniendo paciencia, perdonando, pero haciendo cosas benignas.
Implica un moverse, un actuar, un dar el bien a otro que le es útil. Bondad, muy cercana a la benignidad. La palabra sí que nos da el idioma original, que tiene relación con esta palabra, que le da un énfasis a esta palabra, es virtuosidad. Virtuosidad. Es capacidad de hacer el bien de forma constante. De forma constante. No un día sí y otro día no. Tiene relación con el carácter. Una persona bondadosa es virtuosa en el bien, en el tiempo. No un día sí y un día no. Qué importante esta parte del fruto, porque el mundo está mirando. ¿Seguirá así cuando le toca difícil? ¿Actuará así cuando yo le he tratado mal? Qué importante es, porque esto, la bondad, inspira también a otros. Simplemente teniendo un carácter constante en la bondad, constantemente virtuoso, las personas se inspiran. Cuando uno hace el bien constantemente, cuando hay una institución, una iglesia, un cristiano que está haciendo constantemente el bien, es motivo de inspiración, confort, es motivo de enseñanza. Ustedes, sin decir o ser útiles, si actúan de forma bondadosa a otros, un tercero puede estar mirando. ¿Qué ministra, no? A estas mismas personas, no solamente los sándwiches que le hacían, las comidas calientes que les cocinaban, no solamente lo que le daban, no solo lo útil, sino saber que no estamos solos porque las iglesias cristianas siempre están. Qué confort, qué esperanza saber. Leí un libro tiempo atrás de una escritora no cristiana, y que describía un poco Chile en tiempos de catástrofe. Y inspirada, sí, esta novela histórica en cosas reales, mencionaba, y en medio de las lluvias y en medio de los temblores, siempre están los evangélicos, decía. Siempre hay una olla común. Claro que te piden hacer una oración entregando tu vida al Señor para que sea tu Señor y Salvador. El autor lo tenía claro. Siempre predicando el Evangelio, ¿no? Pero siempre con un abrazo y una comida caliente, una olla común para todos. Eso es bondad, que las personas puedan mirar. Es una luz bondadosa, constante en el tiempo, que guía, ministra. ¿Cuánto necesitan hoy día los jóvenes ver a otros jóvenes con esta actitud? Sirve de ejemplo. Y me voy a tomar estos minutos para, a pesar de que hemos hablado de la fe que acompaña la paciencia, quisiera mencionar algunos aspectos, mencionar algunas cosas de la fe. Benignidad, bondad, fe. ¿Qué da el Espíritu Santo? En cuanto a la fe, quisiera mencionar que la fe se construye sobre el conocimiento. Cuando hablamos de fe, es fe en Dios, pero en un atributo de Dios. Dios es poderoso y tengo fe que Dios es poderoso. Dios es bondadoso, dadivoso, paciente,
La fe se construye sobre el conocimiento de los atributos de Dios. ¿Y quién es el que nos enseña a Jesucristo? El Espíritu Santo. Fíjense en Juan 14, 26. Jesucristo se va luego a la cruz y entonces a la diestra del Padre, pero Él manda al Espíritu Santo para enseñarnos. Y dice, mas el Consolador, Juan 14, 26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos enseña todas las cosas del reino. Él nos enseña a Jesucristo. Él nos revela las profundidades, las verdades de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, al enseñarnos Él por medio de su libro, de la palabra, crecemos en fe. Al tener comunión con el Espíritu Santo, se nos abren nuestros ojos y entonces tenemos la posibilidad de adquirir conocimiento, y si confío en ese conocimiento, eso se llama fe. Confío en lo que Él me enseña. Lo pongo en práctica por medio de la obediencia. Eso es fe. Cuán importante es el Espíritu Santo para poder tener verdadera fe, conocimiento, revelación, y decido creer la palabra. Entonces, en un momento determinado, cuando todo mi ser, todos mis sentidos me dicen que esto va mal, el Espíritu Santo me recuerda que Jesús está conmigo, que Él ha vencido al mundo. Me lo recuerda y yo decido por el temor o por la fe. Por la fe. Y ahí entra esa batalla con la carne. A la carne que solo considera la lógica pequeña humana, que solo considera lo que ve y no considera a Dios, hay una parte en nosotros así. Esa debe morir. A esa debemos resistir. A esa parte no debemos alimentar. Sí, es que el primo está internado y lo vinimos a ver, estuvimos orando con él. Pero en realidad esta enfermedad es muy difícil. Es raro que una persona se pueda recuperar. Y en estos hospitales uno se agarra más cosas. Uno sale peor de lo que entró. Y mi primo, nunca fue luchador. ¿Vamos a escuchar esas voces? ¿O vamos a escuchar lo que la palabra dice? Que imponiendo sus manos sobre ellos. Juan 16, 16. Y todos aquellos que creen pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Listo. No lo veo, no lo percibo en mis sentidos humanos, lo creo. Porque el Espíritu Santo me enseñó que esto es así. Entonces, por medio de la fe, descansamos. Por medio de la fe. Por medio de la fe obedecemos. Por medio de la fe tenemos temor de Dios. No me atrevo a ir en contra de lo que el Espíritu Santo me enseña. No me atrevo. Es insensato. Tiene consecuencias, se llama pecado. Temo a Dios, considero a Dios, tengo reverencia a Dios. Y saben, Dios es persona. Detalle, paréntesis. Con Manuel nos pusimos de acuerdo para una reunión mañana a las 10. Yo no debo llegar a las 10:05.
por respeto y honra. Y viceversa. Porque Él va a estar presente, atento, entonces yo también debo responder de esa forma. Esta reunión, ¿a qué hora es? Y ellos empiezan 1 minuto para las 11 a tocar su instrumento, 1 para las 11, como una gracia, como para que ustedes sepan, están tocando aquí, comenzaron, listo. A veces empiezan 2 minutos antes de las 11. Pueden mirar en sus relojes. No tenemos relojes de sol acá, así que no hay mucha variación. Tenemos el internet. Miren sus celulares. Nosotros aquí vamos a comenzar a alabar al Señor a las 11 en punto. Porque es el acuerdo que hemos llegado entre nosotros y con Dios. Por fe yo sé que el Señor dice, aquí estamos. Por fe resisto al diablo. Por fe que Dios nos ha dado como iglesia toda autoridad sobre todo principado y poder de las tinieblas. Por fe. Por fe. Por fe doy testimonio de Él, sabiendo que Dios ama a todas las personas y cuando hablo de Él y declaro su nombre, esa persona está siendo ministrada, aunque no lo veo. Aunque no lo veo, esa persona está siendo tocada por Dios. Porque yo le estoy hablando. Por fe. Y por fe tomamos decisiones. Decisiones ilógicas para las personas, imposibles para nosotros. Porque el Espíritu Santo me ha enseñado que Dios es un Dios de lo imposible. Esa fe la hemos visto en nuestros pastores. He tenido el privilegio de ver que ellos empiezan a hablar de proyectos que lógicamente no, pero en Dios, ellos hablan en Dios, confiando en Dios. Y no en un Dios pequeño, en el verdadero Dios. Grande, poderoso. Poderoso. Nos han enseñado este camino. La Escritura dice que hemos de considerar la fe de nuestros pastores y el fruto que ha dado. Amados, sin fe no podemos agradar a Dios. Hebreos 11:6, con esto voy terminando. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Amados, no sé si ustedes han tomado alguna vez una decisión de fe que va en contra de todo. Sus familias quizá se han lanzado sobre ustedes. Todo dice que es imposible, todo. Pero Dios le ha mostrado y han actuado. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Por eso nosotros vemos que el seminario ha tenido buen fruto. Porque el seminario no es un seminario que hay un edificio ahí y uno va a tomar unas clases de teología y se devuelve a su casa y como que no interrumpe mucho la vida. Nada malo con eso. Pero nuestro seminario, como dice Pastor Guillermo de las Asambleas de Dios, que estuvo a cargo incluso del seminario de las asambleas, no hay ningún otro que él conocido como este. Y él viaja por Sudamérica enseñando. La persona tiene que tomar una primera decisión de fe. Y eso le agrada a Dios. Dejar. ¿Cuántos han sido los seminaristas que han dicho, mi familia no entiende para dónde me fui, no les parece, no están de acuerdo?
dejar todo y partir a un lugar. Y han tomado decisiones de fe. Y entonces desde esas decisiones tenemos pastores y misioneros y hermanos que sirven en la iglesia de forma eficiente, porque han aprendido y han sido tratados y han sido sanados también. Y Dios en esos años le ha hablado. No vaya a ser que pasemos nuestras vidas sin nunca tomar una decisión real de fe. Real. El pastor ha hablado y dado testimonio de diferentes situaciones. Y yo lo he visto de la congregación, personas que han dado en fe, pero de todo. Me acuerdo de un joven años atrás que dio a la iglesia, no voy a mencionar quién es, pero a la ofrenda para la iglesia de La Serena. Estuvo trabajando años en Chile y en el exterior para juntar para un departamento, para un pie. Pero Dios le habló. Tomó todo lo que había juntado, creo que en como 5 o 6 años, y lo dio todo. Lo dio todo. Y empezó todo de nuevo. Todo de nuevo. ¿Ustedes creen que yo voy a pensar? Yo estaba en La Serena y nuestra congregación fue beneficiado por esta benignidad. ¿Y ustedes creen que yo voy a pensar, pobre joven, tiene que empezar de nuevo? No, porque Dios ve esas cosas. Dios las ve. Y el que da, recibe. La pregunta es, ¿creo eso o no lo creo? ¿Creo que Dios se fija en la ofrenda? ¿Se acuerdan de Jesucristo? ¿Se acuerdan que estaba ahí haciendo un dibujo en la arena? Y sabía todo. ¿Cuánto habían dado? ¿Quién tenía más para dar? ¿Quién tenía menos para dar? Dios todo lo ve. Y esto no tiene relación que Dios necesita. Esto tiene que ver con una cosa, fe. ¿Confían en mí o no confían en mí? En darlo. Fe, amados. ¿Cómo estoy viviendo? Pregúntense ustedes. ¿Para lo natural? ¿Estoy viviendo para lo humano? ¿O estoy viviendo para el mundo lo invisible, lo espiritual, lo eterno? El que tiene fe vive para lo eterno. Invierte en lo eterno. Sabe que lo demás se le va a dar por añadidura. La persona de fe. La persona de fe está dispuesto a dejarlo todo, si Dios se lo pide. Todo. O sea, no vemos en la palabra de Dios que el Señor solo usa eruditos o gente multimillonaria. Jesucristo escogió a un hombre pescador con sus problemas y sus pecados. Y trabajó con este hombre y con 11 más. O sea, si ustedes son capaces de ir y pescar ahí al río no sé cuánto, Dios los puede usar. Dios puede usar a cualquiera de ustedes, en cualquier nación. Los puede tomar y los puede... Sí hay que prepararse. Pedro se preparó. Pedro fue discipulado. Pedro fue al seminario de Jesucristo. Hay que prepararse. Pero Dios puede usar a cualquiera en cualquier momento de su vida para ir a cualquier nación. Así es con Jesucristo. Así es con Jesucristo. ¿Estoy viviendo en fe? ¿Tengo visión de que algún día Dios me puede llamar? ¿Estoy dispuesto? Hay que preguntarse estas cosas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amados, cuando nosotros oramos por paciencia, ustedes saben lo que significa. Que el Señor los ponga en situaciones donde ustedes pueden ser pacientes y practicar la paciencia. Si oramos por
benignidad y bondad, el Señor les va a poner en situaciones donde ustedes sienten que tienen al Hulk dentro de ustedes. ¿Se acuerdan de eso? Y van a tener que tomar una decisión. El carnal no agrada a Dios, solo el espiritual. Si nos podemos por favor poner de pie, voy a pedirle al grupo de alabanza si puede pasar. Yo tengo el sentir que esta semana va a ser una semana de batalla. El enemigo quiere decir lo que Mauricio ha predicado en esta semana no es para ti. Eso de tener gozo del cielo, paz de lo interior, amor por los demás, benignidad y bondad, paciencia. No, ese es para otro. Es para usted. Pero tiene que estar dispuesto a morir y a creerle al Señor. Yo puedo caminar en esto, lo voy a hacer, aunque mi cuerpo entero me dice no, en mi espíritu el Señor dice sí y amén. Las promesas son en sí y en el amén. Seamos luz. Moramos. Es tiempo de morir, amados. Morir a nosotros mismos. A veces algunas personas me dicen, pastor, en mi trabajo, ay, me baja unas cosas y me voy y hay una sala por ahí escondida. Y ahí de rodillas, Señor, ayúdame. Este jefe que tengo, fariseo, gentil, incrédulo. Pero ahí el Señor me llama a hacer luz, a morir a esa carnalidad. Y vuelvo y dejo que el Espíritu fluya. Y de pronto el Espíritu Santo literalmente pone palabras en mi boca. Y me veo bendiciendo a esta persona que me hace daño. Juan Pablo es uno de esos. Tú tienes una sala, ¿no es cierto, Juan Pablo? Él uno de esos que hace eso. Pero hay varios de ustedes. Es una decisión que el Espíritu Santo haga su voluntad en vuestras almas. Oremos y terminemos alabando al Señor. Padre, los que son del Espíritu son guiados por tu Espíritu Santo. Nosotros renunciamos a la tiranía, a la violencia a veces de nuestra propia carne. Decidimos guardarnos de nosotros mismos. Renunciamos a esa vida antigua y a ser hipersensible de los que se ofenden, de ser aquellos que estiman su opinión como la única. Renunciamos a la ira, a la contienda, a los pleitos, disensiones. Renunciamos a las orgías, a las perversiones, a la violencia. Y te rogamos, Espíritu Santo, llénanos. Hágase tu voluntad. Renunciamos, Señor, al temor de predicar tu evangelio, porque la fe nos llama a ser valientes. Renunciamos. Te doy gracias por aquellos jóvenes en esta iglesia que han decidido predicar tu evangelio en las micros y en los metros y en las calles. Bendícelos, dale fuego. Que puedan predicar con denuedo. Queremos ser, Señor, aquellos que dan fruto. Que hacen obras espirituales. Para esto pedimos, llénanos, Señor, más de ti. Heme aquí un pordiosero que pide y pide más de ti, más de tu voluntad, más de tu gobierno en nuestra vida, en nuestra congregación, Señor. Gracias, Jesucristo, que nos ha dado la gracia para morir y vivir en ti, Señor. Te alabamos, te damos gloria.
levantamos tu nombre en este día.